Mis queridos hermanos, Bruno Napone, un siciliano, un italiano, como de 65 años, levantó su revólver, cerró sus ojos y comenzó a disparar balas por donde fuese. Y con esa acción Bruno agujereó una ventana, perforó un televisor, destruyó platos y tazas. 3 balas quedaron clavadas en las paredes y Bruno gritaba a toda voz: ¡No dejen que me agarre! ¡No dejen que me agarre! ¿A qué le temía Bruno? Es increíble. Bruno le temía a su propia sombra. Era una fobia que dominaba a Bruno. Y esto venía desde su infancia. Bruno no encendía ninguna luz, sino solo durante los días muy soleados. Si Bruno veía su sombra en el suelo o en las paredes, a Bruno le sobrevenía un ataque de nervios. Le temblaba todo el cuerpo, le sudaban las manos y se le aceleraba el corazón. Pero Bruno no es el único. Hay personas que cargan con temores por culpas de faltas que algún día cometieron, pero otros que quizás nunca cometieron. Y hay personas que cometieron una estafa y viven con un gran temor de que en algún momento lleguen las autoridades y los lleven detenidos. Hermanos, hermanas, el temor, fundado o infundado, llega a dominar a las personas. ¿Cómo se originó el temor? Cuando Adán y Eva pecaron, Adán le dijo al Señor: tuve miedo y me escondí. El enemigo de nuestras almas precisa de una atmósfera de temor para ejercer fuerza sobre el ser humano. El Señor nos dice en el Evangelio según San Juan 14:27, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Cuando los discípulos iban en un bote allá en el lago Tiberíades y vieron una figura que no podían explicar, tuvieron miedo. Y el Señor tuvo que mediar para quitarles el temor. Pero lo importante aquí es señalar que la naturaleza caída del hombre despierta miedo en él. Uno de los frutos de la desesperación que se dará allá en los postreros días de la tribulación precisamente es el temor. Lucas 21, 25 y 26 nos dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación. ¿Qué es el temor? El temor es oposición a la fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero el temor puede ser el resultado de escuchar al enemigo. La fe agrada a Dios. El temor es infundido por el diablo. Muchos suicidios se dan por la intervención, por la influencia del temor. Pero el Señor dijo en 1 Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. El temor es parte del castigo del pecado también. Deuteronomio 28:66 nos habla de un corazón temeroso como consecuencia de la desobediencia a Dios. No es casual que en el mundo predomine el temor sobre la fe,
Por ejemplo, el miedo a la muerte. En esta época prevalece el temor a caer enfermos, miedo a la soledad, miedo a quedar desamparado, miedo a la vejez, miedo a las alturas, miedo a lo que nos puede deparar el futuro. ¿Cómo superar el temor? Es imposible vencer el temor sin tener a Cristo en el corazón. Salmo 27:1 nos dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y en 1 de Juan 4:4 nos enseña: hijitos, vosotros sois de Dios, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Debemos estar persuadidos de quiénes somos. 1 de Juan 5:18 nos dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Cómo superar el temor? Debemos ser reverentes a Dios, protegernos en Él. Dice el proverbista en Proverbios 14:26: en el temor de Jehová está la fuente de confianza y esperanza tendrán sus hijos. Habla del temor de Jehová, que es una cosa totalmente diferente. El temor solo puede ser vencido con el amor de Dios. Este tipo de temor que prevalece en el mundo, 1 de Juan 4:18 nos dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva consigo, dice, mire, de donde el que le teme, lleva consigo castigo. David nos testifica, Salmo 34:4, busqué a Jehová y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Somos seres humanos, no somos de hierro ni de acero. En algún momento podrá atacarnos el temor. Y solo la fe contrarresta el temor. Dice el Salmo 46:1-2, Dios es nuestro amparo y fortaleza, por tanto no temeremos. Cuando en la Escritura se traduce la palabra temor referido a Dios, tiene que ver no con miedo, sino con reverencia, la reverencia a Él. Y ese temor es base para la sabiduría. Salmo 111:10 nos dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Notemos que no dice el temor a Jehová, porque no se trata de miedo a Dios, sino que lo que debemos al Señor no es miedo, sino reverencia. Rigoberto Figueroa, una persona que vivió en este mundo, venía de su trabajo en horas de la madrugada, por lo que tenía que tener mucho cuidado porque eran las horas de la madrugada y venía solo caminando. Debía tener cuidado con los ladrones que se podían encontrar en el camino para llegar a su casa. Roberto tenía que pasar por un puente. Cuando iba en la mitad del puente, un individuo se le puso por delante del carro tratando de detenerlo. Inmediatamente llegó un pensamiento: este es un ladrón, capaz de robarme y de quitarme la vida. Así que Roberto, con mucha precaución y temor, desvió su carro al otro carril para desviarse. Un gran temor corrió por todo su cuerpo. Alguien estaba tratando de robarle y de matarlo. El individuo que trataba de detenerlo agitaba los brazos en el aire, tratando de detenerlo, y por fin lo logró. Roberto, viéndose acorralado, salió rápidamente de su carro y se abalanzó sobre el hombre y lo agarró por el cuello
Y estando en el suelo, el individuo pudo decirle a Roberto: gracias, oh Dios, que usted se detuvo. El río se llevó la otra mitad del puente. Y un bus acaba de irse al abismo. Y yo logré pararlo a usted aquí para detenerlo y que se salvara. Queridos hermanos y hermanas, estamos viviendo una época en la que la angustia, las preocupaciones, la ansiedad y la inseguridad quieren erosionar nuestra integridad. Y no podemos negar la realidad de las muertes por la infección del virus. No podemos negar la reducción de algunos ingresos. Y el Señor mismo experimentó la angustia en Getsemaní. La angustia es normal frente a algún peligro, hermano. Y la angustia cumple una función de alarma y de defensa. Pero así como el Señor nos enseñó, debemos aprender a manejar y administrar la angustia y la ansiedad. No debemos racionalizarla, es decir, no debemos buscar excusas y decir: yo me preocupo mucho porque es por mi infancia que yo soy así. O en realidad no me puedo controlar, ni tampoco podemos negar nuestra preocupación, ni tampoco podemos tratar de taparla. El Señor nos enseña con su ejemplo que en estos casos debemos atacar todos esos factores que pretenden crear angustia en nosotros. Aceptar que están allí y luego hacer lo que hizo el Señor. Primeramente, el Señor aceptó su situación. En Mateo 26:38 le dijo al Padre: mi alma está muy triste hasta la muerte. Y a los hermanos: mi alma está muy triste hasta la muerte. Luego se puso delante del Padre y se sometió a la voluntad del Padre. Mateo 26:39: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Luego 2 veces más se fortaleció en oración diciendo: hágase tu voluntad. Y Lucas nos revela lo que ocurrió en medio de esta oración. Lucas 22:43 nos dice que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Hermano, hermana, quizás Dios no va a eliminar el virus del ambiente, pero te va a fortalecer para que enfrentes el problema. El problema quizás no se va a ir, pero tú te vas a fortalecer. El temor de Dios tiene funciones muy claras. El temor de Dios es un arma contra el mal cuando se trata de reverencia a Dios. Proverbios 8:13 nos dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal. El temor de Dios es fuente de agrado para Él. Le agradamos cuando lo reverenciamos solemnemente. Él se complace, y dice la palabra: se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. El temor que no viene de Dios tiene sus consecuencias. El temor nos discapacita para servir, nos contamina. Mire lo que dice Deuteronomio 28. ¿Quién es el hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. El temor que no viene de Dios obnubila, enceguece, confunde el buen criterio. Por ejemplo, encontramos este temor en el hombre de la parábola de los talentos. Mire lo que le dijo al jefe: por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. ¿Sabía usted que los cobardes se refiere a los que no tienen temor de hacer la obra de Dios? Dice que de ellos no heredarán el reino de Dios. Y dice que al contrario, los valientes agradan a Dios. En Josué 1:6, 7 y 9, el Señor le habla a Josué y le dice: sé valiente
sé muy valiente. Y a Ezequiel le dijo, no tengas miedo. El Señor, el temor de Dios, nos ayuda a perfeccionar la santidad. El doctor Kenneth Nichols, un hermano que escribe sobre temas espirituales y también psicológicos, nos cuenta la experiencia que vivió una pequeña niña. Ella cayó a un pozo. Durante noches y días, la niña permaneció en el fondo del pozo, en medio de la oscuridad y con agua rodeándola. ¿Usted se imagina eso? Mientras la policía y los bomberos trataban de rescatarla, ¿sabe por qué la niña sobrevivió? La niña pudo vencer el gran temor, porque su madre siempre estuvo allí para infundirle amor y confianza contra el temor. Así es nuestro Dios. Bendiciones.